Bueno, vamos a empezar la clase. Buen día. Quería preguntarles cómo le fue viendo los videos. No sé si pudieron ver los dos videos nuevos que subimos el domingo. Hola. Hola, buen día. Vieron que los videos eran sobre oscilaciones. Uno sobre oscilador armónico simple, el otro amortiguado y forzado. El segundo era un poco más corto, era bastante más descriptivo que el primero. Y entonces, si no vieron mucho los videos del práctico 7, no lo miraron mucho, ¿o sí? No entendiste mucho. Bueno, lo podemos ver ahora, de nuevo. Sí, No, el práctico lo subimos lo ayer, subimos ayer, por sábado. eso. No, no es que tuvieran que hacer nada No, ayer no. de noche, Si pero lo capaz que habían hay un visto nomás. entrado para, claro, para mirar un poquito. No va a hacerlo, claro, sin ver si. Sobre todo se puede hacer hasta el ejercicio 4 con los videos. Después lo otro es de ondas y no, todavía no están los videos de ondas. Entonces, queremos hacer un repaso de oscilador armónico, simple por lo menos. Claro, por eso, si no entendiste mucho los videos, podemos Sí, varios no los miraron también, así no que los mirar. mejor empezamos con repaso. Bien, vamos a compartir pantalla. Voy a usar el dibujo que tenía. No el dibujo, el esquema, porque si no, si empezamos a dibujar en el pizarrón, puede quedar bastante feo. Dame un segundito. Ahí se puede ver la pantalla. Está cargando, ahí. Bueno, es un esquemita nomás, porque el video fue bastante descriptivo. No intentaba hacer tampoco demasiado cuentas para que reconozcan cuándo
hay un movimiento armónico simple, y es cuando hay una oscilación. Los dos ejemplos que pusimos, un ejemplo ya lo vimos en uno de los videos, que es el circuito LC, que vimos cómo es la ecuación que rige la carga en el capacitor, es de la forma que está acá, Q sobre C más la inductancia por la derivada segunda de Q respecto de T igual a 0. Eso dijimos que era una ecuación diferencial, no nos pusimos a resolverla, dimos para estas condiciones iniciales, para la carga inicial Q sub A y una intensidad inicial 0, dimos la solución, que es, en este caso va a ser Q sub A por coseno de omega T, y vimos que omega también se llama la frecuencia natural del sistema, en este caso es raíz de 1 sobre LC. Entonces, les quería mostrar que ese es el circuito LC del lado derecho. En el lado izquierdo podemos tener un sistema muy similar en comportamiento, si queremos, pero en este caso en vez de saber la carga en función del tiempo, es la posición horizontal en función del tiempo de una masa atada a un resorte, que se le aparta de su posición de equilibrio una cierta distancia de que sub A pusimos. Y bueno, ahí uno usando la ley de Newton, uno puede hallar una ecuación similar, la fuerza que hace el resorte, que menos K por X, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si la aceleración es la derivada segunda respecto al tiempo, si uno despeja de ahí, no despeja, si uno pasa para el otro miembro, la aceleración tiene una ecuación similar a la del circuito LC, que en este caso es K por X por la masa por la derivada segunda de X respecto al tiempo igual a 0. ¿Vieron? Si uno sustituye, en vez de K pone 1 sobre C, en vez de la masa pone L, tienen la misma ecuación. Por lo tanto, la solución va a ser similar haciendo esas sustituciones para la condición inicial que pusimos para el resorte, que es que en tiempo cero tenga una distancia de XA de su posición natural y su velocidad inicial sea 0, de manera que el resorte se suelta nomás, una vez que está en esa posición inicial. O la derivada de X respecto al tiempo es 0, que es la velocidad. Entonces vemos que la solución a esa ecuación diferencial es la misma. ¿Está bien? Y en este caso la frecuencia natural es raíz de K sobre M, que es lo mismo que haber sustituido en el caso anterior. Dijimos que K era 1 sobre C y M era L, es justamente raíz de K sobre M. También la analogía va un poco más. Uno puede ver que en el caso del sistema masa-resorte, la energía no tiene dos energías: la energía cinética, que es un medio de masa por velocidad cuadrada, la energía del resorte, que es K por X cuadrado sobre 2. Nosotros no nos vimos en el circuito LC, pero uno puede definir, si vimos la energía que uno almacena en un capacitor, que vimos que se podía escribir como Q al cuadrado la carga que tiene el capacitor al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia. Y si uno hace las sustituciones para un capacitor de placas paralelas en general, y uno más puede hacerlo para otro tipo de capacitores con otras geometrías también, se puede ver que eso es proporcional al campo eléctrico almacenado en el capacitor al cuadrado. Bueno, por la permitividad eléctrica dividido 2 por V, donde V, ese V es el volumen, ese V que está acá abajo. Entonces, epsilon 0 por E cuadrado sobre 2 es una especie de densidad de energía almacenada en el capacitor. Y esto sí que no lo vimos el de abajo, la inductancia tiene una energía también almacenada, que es proporcional a la intensidad al cuadrado, dividido 2L, y si uno sustituye para el L, que habíamos visto para el caso de un solenoide, uno puede tener esta expresión, que la energía en el inductor es proporcional a V al cuadrado, y la constante de proporcionalidad es un medio de mu0. Un medio mu0, que mu0, ¿se acuerdan? Era la permeabilidad magnética en el vacío, por el volumen también. O sea que, si quieren, la densidad de volumen de la energía almacenada en el inductor es V cuadrado sobre 2 mu0. Y eso es como una especie de equivalente a la energía cinética en el caso masa-resorte. ¿Vieron? Donde aparece una velocidad, que es la derivada de X respecto de T, aparece una intensidad.
el otro lado, que es una derivada de Q respecto de t. Donde aparece una X, en el caso de la energía del resorte, aparece una Q. K por X cuadrado sobre 2 aparece Q sobre 2C. Acá se acuerdan que la analogía era 1 sobre C. Esto simplemente para mostrar que muchos sistemas que tienen el comportamiento de esta ecuación diferencial, que es una función más algo por la derivada segunda de la función igual a 0, se llama una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, donde no aparece la derivada primera, va a tener siempre la misma solución para las mismas condiciones iniciales, ¿no?, que pusimos nosotros. Posición XA, velocidad igual a 0 en el sistema masa-resorte, carga inicial Q sub A, intensidad igual a 0. ¿Está bien? No sé si se va entendiendo por ahora. Bien. Ahora, ¿por qué a veces a esa frecuencia, raíz de K sobre M o raíz de 1 sobre LC, esa frecuencia característica para cada sistema, a veces ella tiene el nombre de frecuencia angular? Y eso es porque uno puede hacer una analogía con un movimiento circular uniforme. Por ejemplo, en el sistema masa-resorte, en el sistema masa-resorte, uno puede ver como la masa del resorte sea este circulito rojo, que va y viene en el eje X. Y uno podría ver eso como la proyección de una partícula que se mueve en un movimiento circular alrededor de esta circunferencia. ¿Está bien? Ustedes el movimiento circular lo vieron en física 1. Estamos suponiendo un movimiento circular uniforme con una velocidad tangencial que va a ser omega por el radio. En este caso el radio lo pusimos a propósito como X sub A, la amplitud. Una cosa que no dije en esta ecuación anterior, a esto X sub A o Q sub A se le llama amplitud de la oscilación. También omega es la frecuencia y X sub A es la amplitud. Para el caso masa-resorte o Q sub A para el caso del circuito LC. Es lo que multiplica el coseno a la parte sinusoidal. En este caso pusimos como amplitud el radio de esta circunferencia e imaginemos que una partícula, la partícula negra se mueve en un movimiento circular uniforme. Y la proyección de la partícula, que es la roja, esto es lo que vamos a suponer que es la masa en el resorte, por ejemplo. Y vamos a ver que esa proyección, a medida que la partícula negra se va moviendo en el círculo, está describiendo lo que describe la masa en un resorte. Eso sin hacer ninguna ecuación diferencial ni nada, haciendo proyecciones nomás. Fíjense que la velocidad tangencial, ¿se acuerdan? No sé, del movimiento circular uniforme, es omega por el radio, o sea, en este caso sería omega por XA. Entonces, la proyección, si uno forma un ángulo θ, por ser un movimiento circular uniforme, θ en función del tiempo es omega por t, donde omega va a ser constante. Esa es la velocidad angular. ¿Se acuerdan de eso, de movimiento circular? No es nuevo esto para ustedes, ¿no? Por eso lo puse medio rápido. O sí, es nuevo. Ok, si van bien, entonces tenemos también, además de la velocidad, la aceleración hacia el centro, la aceleración centrípeta, que era, bueno, es v sub t, la velocidad al cuadrado sobre r, ¿se acuerdan? Y en este caso el radio es x sub a. Podríamos definir lo que se llama el período, es cuánto tiempo demora en dar una vuelta entera, la partícula negra, la partícula de movimiento circular. La frecuencia es el inverso de eso.
es la cantidad de vueltas que se da en una unidad de tiempo. Si se usa en el sistema internacional el tiempo en segundos, está en 1 sobre segundos, que se dice que se está en hertz también. Y bueno, omega, ya dijimos que era lo que multiplicaba t, tita de t, que se llama frecuencia angular. Es la velocidad angular, es decir, cuántos radianes recorre la partícula en un segundo, por ejemplo. Por eso a veces se ponen radianes por segundo como está. Entonces, cuando uno hace la proyección, uno puede ver que la proyección de la partícula negra, que va a ser la partícula roja, la proyección sobre el eje X, puede ser un eje cualquiera. Nosotros elegimos un eje X, pero puede ser un eje arbitrario. Por convención tomamos una proyección sobre el eje X, y esa proyección va a ser, vamos a llamarle X de t, que va a ser la posición de la partícula roja, y esa posición va a ser por trigonometría el radio de la circunferencia, que es x sub a por el coseno de tita. Y como tita es omega t, la proyección va a ser en función del tiempo x sub a por coseno de omega t, que es la misma ecuación del caso anterior, ¿no? Xa coseno de omega t, fíjense en el caso del resorte. ¿Está bien? O sea que nosotros en este caso lo vimos solamente como la proyección, pero justamente coincide con la solución de la ecuación diferencial. La solución, digamos, del sistema masa-resorte que vimos por puros argumentos físicos. Esto por puro argumento geométrico de proyección, vemos que la posición se mueve de la misma manera. Sin derivar, uno podría sacar la velocidad de t, la velocidad de la partícula roja, que viene a ser la velocidad de la masa en el resorte. Podría calcularlo haciendo la derivada, pero también uno puede verlo sabiendo que v de t es la, perdón, v de t me refiero a v en función del tiempo, es la proyección horizontal de la velocidad tangencial, esta velocidad que está acá. Si uno ve los ángulos, este es el ángulo tita, uno puede ver que velocidad tangencial, acuérdense que el módulo es el radio por omega, que en este caso x sub a por omega, va a ser ese módulo por el seno de omega t, con signo negativo porque apunta hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, por pura proyección, sin derivar, uno puede darse cuenta que v sub t, de nuevo, es la proyección de la velocidad tangencial, la proyección horizontal de la velocidad tangencial, que va a ser la velocidad de la partícula roja, va a ser menos x sub a omega seno de omega t. Y puedo haber sacado derivando x de t en función del tiempo, que eso va a ser la velocidad horizontal también de la partícula roja. Por último, uno puede ver la aceleración, también en principio derivando la velocidad de la partícula esta de aquí abajo en función del tiempo, le va a dar eso. También puede hallarlo si uno conoce el módulo de la aceleración centrípeta, que dijimos que era v sub t al cuadrado sobre r sobre x sub a. Si uno se acuerda que v sub t era omega por xa y hace esa cuenta, le va a dar este resultado. Y negativo porque también apunta la velocidad, la aceleración horizontal apunta hacia la izquierda, es menos x sub a por omega cuadrado coseno de omega t. Coseno de tita, y tita es omega t. ¿Está bien? Y una particularidad, y esto pasa después, como vimos en el video, un poco más en detalle, pero lo que sucede acá es que la aceleración justamente es proporcional a la posición, con un signo de menos, y la constante de proporcionalidad es la frecuencia angular al cuadrado. Eso es algo característico del movimiento armónico simple. Su aceleración es proporcional a la posición. ¿Está bien? Entonces, ahora con algo de imaginación uno puede ver que a medida que se recorre la partícula negra el círculo, con un movimiento circular uniforme, la partícula roja, que es la proyección, va y viene, ¿no? Que es la descripción de este movimiento x de t igual x sub a coseno de omega t. Lo podemos ver eso un poco mejor. Espero que se pueda ver bien eso.
lo vemos mejor acá, como en un tiempo inicial, imagínense que la partícula negra, ahí hacemos una convención que la partícula negra está en el eje X, por tanto su proyección, la partícula roja va a estar en el mismo lugar, ¿no? En un tiempo pi sobre 2 omega, que cuando uno sustituye la ecuación en coseno de omega t arriba, quiere decir que es coseno de pi sobre 2, que es 0, el coseno de pi sobre 2, por lo tanto la partícula roja va a estar en el origen, cuando la partícula negra está en el eje X. Eso es porque recorrió un ángulo pi sobre 2, perdón. ¿Está bien? Cuando la partícula recorrió un ángulo pi, o sea, en un tiempo pi sobre 2 omega, pi sobre omega, perdón, la partícula vuelve a estar en el eje X, pero del lado negativo, la partícula negra, la que describe el círculo, y la proyección vuelve a coincidir con la roja en el eje X. Lo único que ahora la partícula roja, y la negra y la roja, están en el eje negativo, están del otro lado. Con una amplitud la misma, el radio de la circunferencia, pero del lado negativo. Con 3pi sobre 2, cuando da un ángulo de 3pi sobre 2, o sea, la partícula negra ahora está en el círculo, pero en el eje Y negativo. Otra vez la partícula roja está en 0, en la posición 0, pero esta vez moviéndose hacia la derecha, no como en el segundo caso que estaba en 0 moviéndose a la izquierda. Por eso, o sea, la descripción de la partícula, si bien en la posición es la misma, su velocidad no. Y por último, cuando la partícula vuelve a su posición original, porque dio 2pi radianes de una vuelta, otra vez la partícula roja coincide con la partícula negra, y en este caso sí, la posición y la velocidad de estas partículas coincide con el caso t igual a 0. Todo esto que describimos es un periodo y se repite, ya que este t igual, el tiempo 0 y el tiempo 2pi sobre omega coinciden. Uno puede volver acá y la partícula vuelve a hacer lo mismo porque vuelve a estar en el mismo estado, tanto en la posición como en la velocidad. Gobiernan las mismas ecuaciones, entonces va a seguir indefinidamente oscilando la partícula. ¿Está bien? Esto es una descripción aquí. Pueden ver cómo graficar la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Si se fijan, vieron que la posición empieza en x sub a, arranca, dijimos, en el eje x positivo. Cuando recorre 2pi sobre omega, pasa por el 0 la posición. En ese caso, la velocidad es negativa y máxima, porque la partícula está yéndose hacia la izquierda. En ese caso, la aceleración es 0. En el caso del resorte pueden verlo, quiere decir que, perdón, se me fue. Eso quiere decir que el resorte pasa por su posición de equilibrio, no ejerce aceleración, pero como la velocidad no es 0, se va a seguir moviendo la partícula hacia la izquierda. En ese caso, después de un tiempo pi sobre omega, la partícula llega a la amplitud, pero por el lado negativo, por el otro lado de su posición de equilibrio de resorte. La velocidad pasa a ser 0 porque llega hasta ahí, pero ahora la aceleración es máxima y intenta recobrar el resorte. Estamos pensándolo como un resorte por ahora, recobrarlo a su posición de equilibrio, resorte. Trata de volverlo a su posición a la posición de equilibrio del resorte. Por eso, en ese caso, la aceleración es máxima. Cuando va, digamos, cuando ya recorrió hasta 3pi sobre 2, la partícula vuelve, pasa por 0, con una velocidad ahora positiva. La aceleración es 0, pero como está la velocidad positiva se va a seguir moviendo, hasta que en un periodo de 2pi, un tiempo 2pi sobre omega, la partícula llega a su posición máxima nuevamente. Acá no coincide, debería coincidir, dio mal, pero debería coincidir. Acá la velocidad es 0 de nuevo, y la aceleración es máxima, pero yendo otra vez el resorte intenta restaurar
la partícula a su posición original. Y después sigue indefinidamente, ¿no? Una vez que uno tiene, este es un periodo, esto se le llama periodo porque la partícula vuelve a su posición y su velocidad inicial. Siempre que la partícula vuelva a su posición y velocidad inicial, ese tramo de tiempo se llama periodo. Puede ser de aquí a aquí, puede ser de acá, de dos valles, de un valle a otro, de una cresta a otra. Y el periodo, tanto para la aceleración, velocidad o posición, es el mismo. ¿Está bien? Bueno, esa es la descripción en cuanto a gráfica de cómo se movería. Como lo ven visualmente, es que la partícula, ustedes se imaginan, un resorte lo estiro y lo suelto, va y viene, ¿no? Y esa es la descripción de ese movimiento. El periodo del resorte, como está relacionado con la frecuencia, si igual la frecuencia está relacionada con la frecuencia angular, ese periodo de resorte va a depender de la frecuencia angular del resorte de aquí, o sea, va a ser raíz de k sobre m, la frecuencia, el periodo, perdón, si uno hace las cuentas, va a ser unos 2pi sobre omega, que es 2pi dividido raíz de k sobre m. Esa va a ser la frecuencia del resorte cuando oscila. Por último, quería mostrarles, bueno, cómo esa analogía de movimiento circular se puede ver. Ya lo vimos un poco para el caso del resorte en la tercera columna, y cómo sería para el caso del circuito LC, toda esa descripción de movimiento. En tiempo t igual a 0 vimos que la partícula está en el eje X, en I igual a 0, en el eje X positivo. Entonces el resorte está estirado, o sea, la masa en el resorte la giramos, una distancia de XA, y el equivalente en el capacitor es que el capacitor está totalmente cargado y no circula intensidad. Es, digamos, el estado inicial del circuito LC. Así como el estado inicial del sistema masa-resorte es estirar la masa y dejarla quieta. Entonces en tiempo t igual a 0 lo suelto y la masa empieza a moverse en el circuito masa-resorte, en el sistema, perdón, masa-resorte, y en el circuito LC la corriente empieza a circular. En un tiempo t igual pi sobre 2 omega, la partícula pasa por el origen. Eso quiere decir, como habíamos visto, que la masa pasa por el origen, pero tiene una velocidad hacia la izquierda. Y en este caso del circuito LC, el resorte queda totalmente descargado. Perdón, el resorte no, el capacitor queda descargado. Y, digamos, la energía, como ya habíamos visto un poco, queda acumulada en el inductor. Yo puse esa flechita ahí que quiere decir que queda acumulada en el campo magnético del inductor. Y hay una intensidad que recorre el sistema. Esa intensidad va a hacer que después en el pi sobre omega, el capacitor se cargue de nuevo, pero con una polaridad diferente. También va a hacer que en el sistema masa-resorte la partícula se siga moviendo hasta una posición mínima, y eso es equivalente a cuando la partícula negra dio media vuelta en el círculo, en la circunferencia. Ahí la partícula roja coincide con la partícula negra. La partícula roja pueden verla como la posición en X u A, o también de una manera más abstracta es la carga que hay en el capacitor. Vieron que ahora es negativo. No importa mucho para dónde van las flechas, lo que sí importa es que en el primer caso las flechas son opuestas al segundo caso, quiere decir que se cambia la polaridad. En el caso del circuito del C. Por último, antes de llegar al último, la partícula en 3pi sobre 2 omega vuelve al instante, a la posición 0, la partícula roja, que es la proyección de la negra, que ahora está en el eje I negativo, y en el sistema masa-resorte, la masa pasa otra vez por 0, pero ahora con una velocidad hacia la derecha, como habíamos visto. El capacitor vuelve a estar descargado, pero ahora hay una intensidad en la dirección contraria a la segunda gráfica, digamos, al segundo tiempo que vimos. Por lo tanto, cambia, digamos, el sentido, si se quiere, del campo magnético que acumula energía en el inductor.
para al final, sí, en un periodo, cuando ya dio 2pi en el círculo, en la circunferencia de la partícula negra, en un tiempo que es 2pi sobre omega, el resorte vuelve a su posición original de cuando lo soltamos, el capacitor vuelve a estar cargado con la misma polaridad que en el caso t igual a 0, y en el inductor no hay carga, no hay corriente en ese instante. ¿Está bien? Y todo esto lo supusimos, y bueno, esto sigue después, pasa por otra vez este estadio, después por este, y vuelve a este, y así se repite indefinidamente. Es un movimiento oscilatorio indefinido siempre que no haya ni rozamiento en el sistema de masa-resorte, ni que en el circuito LC pongamos una resistencia. Esto va a seguir indefinidamente hasta el infinito. Después vimos en el segundo video qué pasa cuando uno agrega o bien una resistencia o incluye un término de rozamiento del aire, por ejemplo, el sistema masa-resorte. Cuando tiene cierta viscosidad el fluido, uno puede incluir el efecto de que va a haber una fuerza que se va a oponer al movimiento de la partícula. Y eso es el caso del oscilador amortiguado. Pero antes de ir ahí, no sé, quería preguntarles si se entendió esto, porque hasta acá sería lo de el movimiento armónico simple, el oscilador armónico simple, como se llama. No sé si quedó alguna duda de... Es muy descriptivo, no nos pusimos a resolver muchas ecuaciones, pero simplemente que tengan el concepto de por qué se llama ómega, cuál es eh, el ómega natural del sistema masa-resorte, cuál es el ómega natural de un circuito LC, cómo se halla el periodo a partir del ómega, la amplitud, cuál es la amplitud, x sub a, cómo es el tipo de gráfica, este tipo de gráfica sinusoidal, es bien característico de un oscilador armónico. Y nosotros también hicimos un caso particular de unas condiciones iniciales particular. Dijimos que la posición en tiempo t igual a 0 es una determinada posición y la velocidad 0 en esa posición. Y ahí soltábamos el resorte, por ejemplo. Podríamos poner una condición inicial más complicada. Hay gente que se puede poner que la condición inicial, que la posición sea 0 y que la velocidad no sea 0. Y también uno tendría una gráfica parecida, pero en vez de un coseno, como en este caso para el x tendría un seno. O puedo ponerlo en un punto arbitrario, con una velocidad arbitraria, y la solución en realidad sería con un seno y un coseno más una fase que se llama. Pero no quisimos entrar ahí porque es complicado más. El tema es que la partícula se mueve con ese movimiento sinusoidal, ya un coseno o un seno. Para nuestro caso un coseno para el x, para la posición y para la aceleración, y un seno, menos un seno, pero igual un seno al fin para la velocidad. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta más? Porque es importante que entiendan los conceptos, eso, más que... Y bueno, y cómo cuando identifiquen, ya sepan, vean una ecuación que sea una función más algo por la derivada segunda de la función igual a 0, la solución es de este tipo. Estaba viendo ya con esto, por ejemplo, ya se puede hacer, ya los dos primeros ejercicios se pueden hacer con esto, ¿no? Los otros dos hay que ver un poco, vamos a ver un poco entonces el movimiento
las oscilaciones amortiguadas. Si se entendió esto, déjenme pasar a las oscilaciones amortiguadas, que es, digamos, parecido. Lo único que es un poquito más complicado. Lo vamos a hacer más descriptivo todavía. Perdón que lo tengo medio trancado a la computadora. Un segundito. Bueno. ¿Se ve ahí? Está cargando. Ahí. Bien. Bueno, en el oscilador armónico, en el oscilador amortiguado también, dijimos, un caso más real porque, bueno, es lo que pasa en la realidad. Cuando uno ve, agarra un resorte y lo estira y lo suelta, va a llegar un momento, no va a quedar infinito, por infinito moviéndose. Uno se da cuenta que va a llegar un momento que va a frenar el resorte. Entonces, una manera de tener en cuenta eso, generalmente se frena por rozamiento o por, ya sea con rozamiento con el suelo o con el aire, si está en un fluido o en el agua. Entonces, una forma de modelarlo es agregar una fuerza de rozamiento que lo podemos poner como proporcional a la velocidad. Es una fuerza que se opone a la velocidad. Si la velocidad, si por ejemplo, la masa va hacia la derecha, hay una fuerza que va hacia la izquierda y es proporcional a esa velocidad. Cuanto más velocidad tenga, más fuerza. Eso se puede modelar hasta en ciertos regímenes. Hay veces que la fórmula no es tan sencilla, a veces depende también del cuadrado, de la velocidad, de la fuerza, o incluso de una forma más complicada. O sea que no vamos a entrar mucho en ello, vamos a hacer la modelación de rozamiento más simple, que es agregar un término que es proporcional a la velocidad, o sea, una fuerza que se opone a la velocidad y el módulo de esa fuerza es directamente proporcional a la velocidad. Y la constante de proporcionalidad, que se llama constante de amortiguamiento, en el caso masa-resorte le llamamos B, de modo que la ecuación diferencial queda igual que la anterior, lo único que se agrega un término, que es B por la derivada de x respecto de t, o B por la velocidad. La analogía con el circuito LC es lo que se llama el circuito RLC, es agregar un resorte, una resistencia, perdón, al circuito,
Vieron que si uno usa la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas, uno tiene que tomar en cuenta cuando recorre el circuito la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia. Si estamos suponiendo una resistencia óhmica, como en este caso, la caída de potencial va a ser R por I, y como la intensidad sabemos que es la derivada de la carga respecto al tiempo, entonces es agregar un término R por dQ sobre dt. ¿Está bien? En el lado del circuito RLC. De manera que tenemos otra vez dos ecuaciones similares. Otra vez K es 1 sobre C, L vendría a ser la masa, y la constante de amortiguamiento, B, sería la resistencia en el caso del circuito RLC. Básicamente para las mismas condiciones iniciales anteriores, es decir, en el sistema masa-resorte, que en t igual a 0 se desplaza una posición x sub a y su velocidad es 0, se suelta el resorte básicamente. Para una condición, y acá lo pusimos al final, es una condición que uno tiene que cumplir, que se da cuenta cuando uno resuelve el sistema. No lo vamos a resolver, este es un sistema, otra vez es una ecuación diferencial de segundo orden, lo único que acá es completa, porque tiene derivadas primeras también. Uno puede ver que si el amortiguamiento no es muy fuerte, eso quiere decir matemáticamente que b al cuadrado tiene que ser menor que 4 veces m por k. Vamos a ver ahora en un rato qué pasa si eso es mayor, qué pasa cualitativamente, obviamente, no vamos a dar ninguna cuenta. Si se cumple esto, quiere decir que es un amortiguamiento moderado, cuando pasa esto, cuando baja. La solución puede escribirse de esta manera. Lo único que ahora, la diferencia con el caso anterior, es que aparece una exponencial negativa. Eso hace que la amplitud vaya a depender del tiempo, o sea que x sub a por e a la menos b sobre 2mt, eso a medida que el tiempo pase se va a hacer cada vez más chico, por lo tanto uno puede ver que va a empezar a oscilar con una amplitud cada vez más pequeña, hasta que en un tiempo, supuestamente en un tiempo infinito va a ser cero esa amplitud, pero en los casos prácticos eso sucede antes de un tiempo cero. Esa es una diferencia con el caso anterior, y la otra diferencia es que la frecuencia no es tan sencilla, no es raíz de k sobre m solamente, sino que el b interviene en la frecuencia también, modifica la frecuencia, y sería en este caso la raíz de k cuadrado sobre m cuadrado menos b cuadrado sobre 4m cuadrado. ¿Está bien? Uno puede ver que cuando b es igual a 0, todo esto se reduce al caso anterior sin amortiguamiento, al movimiento armónico simple. E a la 0 es 1 acá, el omega, este término no está, entonces queda raíz de k sobre m. Y acá me equivoqué, acá no es k cuadrado sobre m cuadrado, esto sería k sobre m. Un detalle, disculpen. Para que den las unidades, ¿está bien? En el caso del circuito RLC, es todo similar. Por la analogía, si vimos que K es 1 sobre C, B es R, M es L, para una condición inicial del capacitor cargado con una carga Q y una intensidad 0, voy a tener ese mismo tipo de solución, que Q de T va a ser Q sub A por E a la menos R sobre 2LT. Coseno de omega T, donde acá sí está bien, creo que está bien escrito. Omega no es solamente raíz de 1 sobre LC, es raíz de 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Es decir, la resistencia interviene en la frecuencia también. Y también estamos suponiendo el caso amortiguamiento moderado, es que R cuadrado tiene que ser menor que 4LC. Si R es muy grande, no importa mucho, ese es un valor que algunos lo ven matemáticamente, que son los valores críticos de los amortiguamientos, tanto la constante de amortiguamiento como el resorte. Lo que quiero que vean es que cuando la resistencia es muy grande, cuando la constante de amortiguamiento es muy grande, lo que sucede es que ni siquiera hay una oscilación, es decir, hay un sobreamortiguamiento que se llama, y la partícula no oscila, no le da el tiempo a oscilar, se frena antes de volver a su posición original. Eso puede verse aquí. Estas son las gráficas de, supongamos la posición, vamos a ver el sistema masa-resorte, pero en el caso
RLC es lo mismo, sustituyendo nomás X por Q. En el caso que B igual a 0, es el caso anterior, el movimiento armónico simple, la partícula moviéndose con un coseno. Esta es una imagen adaptada del Kane, la pueden encontrar. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si tenemos un B chico, con esa condición, B cuadrado menor que 4mk? Vemos que la partícula ahora, en vez de ir entre x sub a y menos x sub a, constantes, van entre x sub a por e a la menos r sobre 2lt y menos e a la menos r sobre 2lt. Está bien, empieza a oscilar, pero lo que se llama una envolvente exponencial negativa, y eso hace que el sistema oscile, pero su amplitud también disminuya. ¿Está bien? Hasta que eventualmente tendrá una amplitud cero. Va a demorar en que llegue a cero, pero en algún momento llegará a cero. El caso, por ejemplo, B más grande, todavía con la condición que B cuadrado sea menor que 4mk, vemos que oscila mucho menos y, digamos, el amortiguamiento es mucho más rápido. Aquí sí se puede ver ya casi que en un tiempo finito esto se frena. El sistema de masa resorte, la masa se frena. Es algo más realista, como dijimos, es lo que vemos en un sistema real. Cuando hacemos oscilar, en un cierto momento la masa en el resorte se frena. Bueno, esto se modela en este caso. Y por último, el caso que le habíamos dicho, ¿por qué pasa si B cuadrado es mayor ahora que 4mk? Que es lo que se llama también sistema, se le dice sobreamortiguado, es que decae tan grande la envolvente esta, que no le da tiempo a oscilar a la partícula. ¿Está bien? Se frena enseguida, sin oscilar. Ese es el caso sobreamortiguado. Por eso nosotros, para que haya una oscilación efectiva, digamos, que podamos ver, el coeficiente este tiene que ser menor que 4mk. Cuando es igual, que se llama coeficiente crítico, es el punto límite entre que empiece a oscilar o que haya un sobreamortiguamiento. Bueno, eso es lo que es el oscilador amortiguado. No sé si está claro por acá. Es muy descriptivo, no entramos en mucho detalle, pero quería ver que le quede claro qué pasa, cómo se amortigua, o sea, cómo la oscilación va disminuyendo exponencialmente. Digamos, lo que multiplica la exponencial, lo que hace que frene es proporcional a la resistencia o al B, a la constante de amortiguamiento. Y bueno, también eso, la constante de amortiguamiento cambia un poco el valor de la frecuencia. Acá si quieren también, acá me equivoqué, debería haber puesto B sobre 2M, porque esto es para el caso del resorte, para el caso de, como estamos haciendo el caso de masa resorte, este es el caso, ese menos R sobre 2L es el caso del circuito de RLC, pero igual, no importa, tiene que sustituir R por B y L por M. Entonces quedó claro esto. ¿O hay alguna pregunta? Con esto sí ya se puede hacer los 4 primeros ejercicios del práctico. Ahora vamos a hablar de oscilaciones forzadas. Eso creo que no sé si hay algún ejercicio en el práctico, porque ese sí ya es bastante más complicado. Pero sí, vamos a verlo teóricamente, qué sucede. Bueno, ya vimos que en el oscilador amortiguado va a llegar un momento que la partícula se detiene. Eso quiere decir que, bueno, ya sea la fricción del aire o la resistencia por calor, efecto Joule, se va a disipar la energía y
la partícula se va a frenar. Entonces, ¿qué pasa si uno le agrega energía al sistema? Un agente externo puede poner energía a un sistema para que el sistema no se frene. Eso puede hacerse, por ejemplo, si hay un agente externo que hace una fuerza sobre la masa continuamente. No es que agarro la masa, la suelto y la dejo, sino que a la masa yo mismo le voy a dar una fuerza, le voy a seguir dando una fuerza constantemente para que esa energía que se pierda por disipación se la vuelva a entregar yo al sistema. Eso se puede hacer haciendo eso en el sistema masa-resorte. En el caso del circuito RLC se puede agregar una FEM de corriente alterna, por ejemplo, una FEM que dependa del tiempo. Ahí me pregunta Ignacio, ¿podemos ver esto en algún ejercicio? Porque personalmente me queda todo como recolgado. Bueno, no sé, si quieren hacer algún ejercicio. Ahora que termino esto, estos son 2 diapositivas nomás. Termino esto y vemos un ejercicio. Igual vamos a tener tiempo. ¿Te parece? Sí. Ok. Ay, Bueno, no te... Perdón. sí. Mis auriculares están medio... No, no te preocupes. No, yo decía de terminar esto y bueno, si quieren vamos a tener tiempo de hacer algún ejercicio. O quieren ya hacer ejercicio, no sé. Ya se pueden hacer ejercicios, pero... No sé qué opinan Sí, todos. digan ustedes qué prefieren. Vamos a hacer un ejercicio y luego terminar el repaso del teórico o... algún ejercicio primero. Ok. Sí. Em, capaz que el 4. El 4 tiene todo, sí. Sí. El 4 está bueno. ¿Comparto la pantalla? Sí, sí, te animás. Bueno. Entonces vamos a ver el 4 y después ustedes intentan hacer los primeros 3. El 4 dice, en enfermedades sanguíneas como la leucemia, el número de células de distinto tipo comienza a oscilar. Actualmente se cree que este comportamiento emerge por la pérdida de estabilidad de los mecanismos de las células madre pluripotenciales. Supongamos que tenemos una concentración de leucocitos en sangre como se muestra en la figura. Entonces, esto es leucocitos por 10 a la 9 por litro. Y acá tenemos en días oscilando. Los puntitos estos serían como si fueran imagínense datos, tenemos datos experimentales que se miden ahí bueno, y la curva naranja sería como ajuste de la función que mejor representa ese conjunto de datos. ¿Sí? Y es, bueno, una función sinusoidal.
La parte A del ejercicio dice cuánto vale la amplitud de las oscilaciones de la concentración de leucocitos y cuánto vale el periodo, su frecuencia y la frecuencia angular. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos al pizarrón, capaz que gráfica y miramos esas cosas. Estoy intentando copiar. Así que esperen un segundo. Bueno, entonces tenemos esta gráfica. Queremos primero la amplitud de la oscilación, la frecuencia, el periodo y la frecuencia angular. ¿Sí? ¿Me pueden decir esas cosas? ¿Cuánto son? Esperen que no estoy viendo el chat. Por ahora no hay nada. La amplitud parece 100. Ahí va. Ahí va. Esto oscila alrededor de esta recta que tenemos acá, aprox, y va, ahí va, entre el 0 y el 200. Entonces, la oscilación en torno al 100 tiene amplitud de 100. ¿100 qué? Ahí va, 100, lo que aparece acá en las unidades en el eje Y, que son Leucocitos por 100, 10 a la 9 por litro. ahí va. Leucocitos por 10 a la 9, litros a la -1 sobre litro, le pongo. Entonces, esa es la amplitud de la oscilación de la concentración. Después, bueno, sí, la frecuencia 2pi por omega, pero ¿qué es lo que se puede ver en la figura primero?
hay algo más fácil de ver que la frecuencia. El periodo. ¿Y cómo es eso? Como 50. El periodo, por ejemplo, a ver dónde podemos verlo. ¿Cómo? Porque está ahí en el medio. Sí, desde la primera, sí, ponele que la primera empieza acá. Entonces, para volver al cero acá bajando, bueno, sería por acá. Sí, es más o menos 50. Tenemos que contar un ciclo entero, ¿no? Entonces, contamos cuando baja acá, cuando sube, sube y cuando vuelve a bajar. Eh, el periodo le llamamos T, es aproximadamente 50 y está en días, ¿no? Es bastante, 50 días, como 2 meses casi. Bien. Y ahora que tenemos el periodo, sí, la frecuencia ya es más fácil de calcular. ¿Cuánto es la frecuencia? Ahí va, 1 sobre el periodo. Entonces, eso es la frecuencia F. Entonces, F es 1 sobre T, que si queremos la frecuencia en Hertz, ¿cómo calculamos la frecuencia en Hertz? Esto es 1 sobre 50 días. Acuérdense que Hertz es segundos a la -1, así que tenemos que pasar, ahí va, los días a segundos. ¿Y cuánto es un día? Bueno, tiene 24 horas con 60 minutos con 60 segundos. Así que tenemos que multiplicar acá abajo por 24 por 60 al cuadrado. ¿Qué cuánto da eso? ¿Alguien hizo la cuenta? Ahí va. Bueno, y luego si hacemos 1 sobre eso, ahí tenemos la frecuencia en Hertz. A mí me dio 2,31 por 10 a la -7. Esto dijimos que era igual a 1 sobre 4, 3, 2 y muchos ceros Hertz. Dije 2,31, ¿no? Sí, 2,31. Por 10 a la -7 sería, ¿no? Ahí va. Bueno, entonces tenemos la frecuencia, pide también la frecuencia angular. ¿Cuánto es la frecuencia angular? Es el omega. Ahí va, por 2pi. 2pi f, que es
A mí me está dando 1,45 por 10 a la menos 6. Ujú. Fíjense. Ahí va, bien. Entonces, esto sería la parte A. Vamos a leer la parte B. Pregunta. Queremos modelar la dinámica de la concentración de leucocitos como un oscilador armónico. Basándose en el gráfico, escriba la ecuación diferencial que describe la dinámica de la concentración de leucocitos. Escriba la solución a esta ecuación, esto es la ecuación de la concentración del número de leucocitos como función del tiempo, considerando la concentración que había en el momento inicial, mostrada en la gráfica. Entonces, ahora lo que queremos es escribir la ecuación diferencial que describe esto y su solución. ¿Cuál es la ecuación diferencial que describe esto? ¿Qué es lo que vimos? No sé si se acuerdan. No la anotaron. Bueno, está bien. Entonces, queremos modelarlo como un oscilador armónico. La ecuación diferencial es la del oscilador armónico, que era, ¿cómo le llamamos a la concentración? ¿Qué letra podemos usar para la concentración? C. C. No me gusta para derivar. Bueno, está bien, podemos llamarle así. Entonces, la ecuación sería la derivada segunda de C sub L respecto al tiempo es igual a menos la frecuencia al cuadrado, ¿se acuerdan? Por C sub L, ¿sí? O si quieren este término del otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta acá nada, nada raro. Ok. ¿Cómo? La concentración vendría a ser la carga o la posición en el caso del resorte. La masa estaba relacionada con la frecuencia. Acá, bueno, nada, ya tenemos directamente la frecuencia. No sabemos, no la relacionamos con otros parámetros ni nada. Ok. Entonces,
Esa es la ecuación diferencial que cumple. Y queremos escribir la solución. La solución como se muestra en la gráfica. ¿Qué me dicen? Esto sería en realidad para describir más bien la variación de la concentración de leucocitos. ¿Sí? Porque se acuerdan que la solución es un seno, ¿sí? O coseno, si quieren. ¿Sí? Para el oscilador armónico, ¿se acuerdan que teníamos para el sistema masa-resorte X igual a amplitud por seno de omega, bueno, omega t, algo así. Bueno, eso es una oscilación porque es igual a eh, omega cuadrado c. Eso es la ecuación del oscilador armónico. ¿Se acuerdan que teníamos derivada segunda de x respecto al tiempo igual a menos omega cuadrado x? O, o habías puesto ese término del otro lado, ya me olvidé. Sí, podía estar del otro lado de ese. Pero en el caso de cuando Lo vimos mismo. la parte de la circunferencia, ahí vimos, en la última ecuación se veía directo, era así. Que la aceleración era menos omega cuadrado por x. Ahí va. Lo que estamos haciendo es usar una ecuación igual a esta porque decimos que estamos modelando el sistema como un oscilador armónico. Entonces, modelarlo como un oscilador armónico lo que implica es que eh, la dinámica esa va a estar dada por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, se cumple. Ah, se me silenció, creo, en un momento. Sí, un No sé segundo, cuándo. un par de segundos. Bueno, está, nada, es que se cumple esa ecuación porque lo estamos modelando como un oscilador armónico. No sé si se entiende eso. Díganme si no se entiende. Este, tenemos tiempo, no estamos apurados ni nada. ¿Sí? La ecuación diferencial que habían planteado al principio no tenía omega. ¿Cuál? Sí, porque aparece K sobre M. K sobre M es omega cuadrado. Sí, ahí va. ¿Querés mostrar tu pantalla Sí, de lo que tenías y así lo comparamos un poco? sí, dale. A ver.
¿Se ve ahí? Está cargando. Ahí sí. Sí, acá fíjate que si uno pasa para el otro lado, te queda que derivada segunda de x respecto de t es menos k sobre m. Y k sobre m es omega cuadrado. Eso por un lado, también se puede Espera ver. que si estás usando el mouse no te estoy viendo. Ah, no, no estaba usando el mouse, pero no sé qué le pasó, se fue. ¿Ahí lo ves? Como habías dicho, si ves acá no sé qué, no te... Que en la primera ecuación tenés que la derivada segunda de x respecto de t es menos k sobre m. Ahora sí se vio lo que marcaste. Si eso lo está marcando Ana Clara, para que quede más claro. Y viste que k sobre m es omega cuadrado. Ahí va. Ahí va, ahora sí, ahora lo veo. Ana Clara, no se te escucha. Ah, cierto. Ahí. Me olvidó de prender el micrófono. Bueno, Si no, en la otra, nada. acá abajo también, la aceleración es menos omega cuadrado por x. También. Pero está, nada, es la misma ecuación cambiando las variables. ¿Sí? Ok. A ver. Bueno, entonces la solución, ¿cómo es? Una cosa para aclarar a Ignacio que pregunta, la descripción en el círculo es la misma que la ecuación diferencial. Lo único que en el círculo uno lo ve descriptivamente, pero la solución, o sea, el movimiento de la partícula es igual a la solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la aceleración va a tener que cumplir que sea menos omega cuadrado por la posición. Acá dicen menos omega cuadrado coseno. El menos omega cuadrado era para la aceleración, ¿no? Ujú. Acá lo que querríamos es, o sea, la concentración. En realidad estamos viendo no, no la concentración, sino la variación respecto al 100. ¿Sí? Eh, Voy a anotar eso. Ese CL es la variación de la concentración. Estamos viendo la solución a esta ecuación. Variación de la concentración respecto al 100. ¿Cómo tenemos la concentración total? Bueno, al resultado que obtenemos le sumamos 100. Entonces, estamos buscando la solución a esta ecuación diferencial. Sí, puede ser un coseno. Pasa que esto, ¿dónde empieza el CL? ¿Cuál es su valor inicial? Ahí va, en 0, porque al principio empieza en 100, entonces la variación respecto al 100, 0. El coseno
el coseno no empieza en 0, ¿no? ¿Quién empieza en 0? El seno. Entonces, en vez de un coseno, vamos a usar un seno, ya que empezamos en 0. ¿Y qué se pone entonces? El omega cuadrado iba en la aceleración, o sea, en la derivada segunda de eso. Así que acá no va el omega cuadrado. Lo que sí va es la amplitud de la oscilación. Le podemos poner A acá. A. Dijimos un seno de omega t, ¿no? Ahí va. Omega t. ¿Y qué falta? ¿Se acuerdan que el seno de x, empieza así, ¿no? Empieza subiendo. Pero en la gráfica no. En la gráfica empieza bajando. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un signo de menos. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es porque queremos que empiece bajando en el 0. Ok, entonces la solución sería eso que está ahí. Podemos ponerlo con los números que tenemos. La concentración total, podemos escribir la concentración total en realidad, que es lo que pide, creo. Concentración es, vamos a ponerle C sin la L, no sé, C de T va a ser, ahora sí, le sumamos el 100 por 10 a la 9 leucocitos por litro, más esta solución, que tiene un menos, así que menos. La amplitud también es 100 por 10 a la 9 leucocitos por litro, y esto es por seno de omega, ¿cuánto es? 1,45 por 10 a la menos 6, bueno, segundos a la menos 1, radianes por segundo, T. ¿Sí? Y esa sí es la función que describe la concentración en función del tiempo. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Ninguna duda? Ok. Una pregunta. Sí, ¿Por qué no? O sea, porque el 100 por 10 a la 9 leucocitos por litro que agregás ahí, este es el primero, sí. ¿no tendría que aparecer en la que escribimos arriba? No. Pasa que la que escribí arriba era esto, era la variación de la concentración Ah, respecto del 100. Porque el 100 es solo una constante, o sea, se la sumamos al final, ¿no? está bien. Eh, lo que nos importa es la variación. Cuando estamos escribiendo y resolviendo la ecuación diferencial, la constante la sumamos al final. Está Ok. bien, bien, bien. Entonces vamos ya a la parte siguiente. A ver.
Hicimos esto, escribir la solución, que es la concentración en función del tiempo, y tomamos en cuenta la concentración inicial que había y que empezaba bajando y todo eso. La parte C dice, supongamos que el paciente se comienza a recuperar y por lo tanto las oscilaciones comienzan a reducirse en amplitud. Si observamos experimentalmente que la amplitud de la concentración de leucocitos cae a la mitad en 4 periodos y queremos moderar el sistema como un oscilador amortiguado, ¿cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento? Ok, entonces vamos a otra página. Dice que el paciente se empieza a recuperar y esas oscilaciones van bajando en amplitud. ¿Cómo se ve eso? Si tenemos acá concentración, tiempo, sigue oscilando, se trancó ahí, Sí, un poquito. pero las oscilaciones, ahí va, ya no se aleja tanto del 100. El 100 sería esto, en el medio. Eso dice que lo vamos a modelar como un oscilador armónico amortiguado. ¿Sí? Ok. Y lo que dice es, les leo de nuevo, observamos que la amplitud de la concentración de leucocitos cae a la mitad en 4 periodos. ¿Sí? Amplitud cae a la mitad en 4 periodos. Ok, lo que queremos saber es, si lo vamos a modelar como un oscilador amortiguado, cuánto vale el coeficiente de amortiguamiento, el B, ese que habíamos visto. Bueno, ¿cómo era entonces? ¿Se acuerdan qué pasaba en el oscilador amortiguado? Ahí va. Había un término de rozamiento en la ecuación diferencial. Les escribo cómo era para el sistema masa-resorte. En el sistema masa-resorte teníamos m por la derivada segunda de x respecto al tiempo. Acá no me acuerdo del signo del término. Si está de ese miembro es más. Más de este lado. Sí. Ok. Más una constante b por la derivada primera más k por x igual a 0. ¿Sí? Bueno, podemos dividir todo entre la masa, si quieren acá. Entre la masa y esto entre la masa, que eso es omega cuadrado. Entonces, quedaría algo así. En nuestro sistema, entonces, va a aparecer también un término así. Ahora, bueno, acá no hay ninguna masa, pero sí va a aparecer un término con la derivada primera. Y eso le agregaba a la solución
¿sí? Le agregaba un factor de E a la menos B sobre 2M, ¿sí? Por T. Entonces, la solución era X igual a la amplitud de X sub A por esto por el seno de omega T. Entonces, ¿cómo hacemos para este sistema nuevo? En vez de esta ecuación, vamos a tener una igual, pero cambiando el X por el CL, ¿no? Derivada segunda de CL respecto del tiempo, más, ahora, bueno, esto no hay una masa, entonces podemos ponerle otra letra a eso. Creo que se suele usar gamma también. Gamma se usa también. Le voy a poner gamma por la derivada de CL respecto al tiempo, más omega cuadrado por CL igual a 0. ¿Y la solución cómo va a ser? Bueno, en vez de X, no me deja borrar. Sí, tenemos que usar el dato que tenemos, ese de que la amplitud cae a la mitad en 4 periodos, como condición para hallar ese gamma, ¿sí? Entonces acá en vez de X tenemos CL, acá tenemos la amplitud, y acá en vez de menos B sobre 2M tenemos gamma sobre 2. ¿Un cuadrado dónde? Sí, acá abajo me falta un cuadrado. Bueno, y acá dijimos que sí, seno, pero menos. Entonces, nuestra nueva solución sería esa, ¿sí? Esto haciendo la analogía con el sistema masa-resorte, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo usamos este dato para hallar el gamma? Esto era masa-resorte. ¿Se les ocurre? Sí, decime. El B habla de cuánto se achica. Sí, o sea, el B aparecería acá en esta exponencial. Entonces, dice qué tan rápido decae. ¿Sí? Lo que te dice el B es esta curva que yo dibujé acá, si es así, o si es más así, o si es, bueno, menos así. Qué tan rápido decae la oscilación. Ahí va. Lo que dice es que la concentración en tiempo 4 periodos, 4t, va a tener amplitud, igual no, acá tiene amplitud ahí va, 50, un medio de A. ¿Eso qué quiere decir?
qué quiere decir sobre esta exponencial, cómo lo escribimos. O sea, la amplitud de la oscilación, podemos ver esto como una amplitud que va variando en el tiempo, ¿sí? La oscilación es el seno nomás, y esta es la amplitud que va cayendo en el tiempo. Entonces, esto es lo que va a ser igual a un medio de A en ese momento 4t. Entonces, la condición sería que A por E a la menos gamma sobre 2 en tiempo igual a 4 veces el periodo va a ser igual a un medio de A. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos despejar el gamma. Las A se van y tomamos el logaritmo de los dos lados. Entonces tenemos menos gamma, bueno, el 2 con el 4 ese, queda un 2 arriba, por t es igual a el logaritmo de un medio. ¿Sí? Y de ahí despejamos gamma, que va a quedar menos logaritmo de un medio sobre 2 veces el periodo. ¿Sí? El periodo era 50 días, ¿se acuerdan? Habría que pasar los segundos. ¿Y cuánto queda eso? ¿Alguien hizo la cuenta? Eh, a mí me está dando más grande. Ah, porque lo hice mal, me está dando más grande. Sí, ahora me da eso. 8,02 por 10 a la menos 8. Sí, está bien. Entonces, esto es 8,02 por 10 a la menos 8. Y bueno, las unidades son de segundos a la menos 1. El logaritmo no tiene unidades. Bien, así que este sería el gamma que cumple esa condición de que la amplitud cae a la mitad en 4 periodos. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, la parte de D más o menos que ya la hicimos. Dice, para el caso anterior, escriba la ecuación que gobierna la dinámica de la concentración de leucocitos. Su solución, asumiendo las mismas condiciones iniciales que la primera parte, y esboza el gráfico de la concentración de leucocitos como función del tiempo para este caso. ¿Sí?
¿por qué tomé la ecuación sin el menos y sin el seno de omega t? Porque lo que dice que cae a la mitad es la amplitud, ¿sí? Entonces, la amplitud es solo esto. El menos seno omega teta es la oscilación, en realidad. La amplitud es esto nomás. Ok. Entonces, bueno, la parte D ya está más o menos hecha, porque nos pedía primero la ecuación diferencial para el sistema, que es esta que escribimos acá. ¿Sí? Después nos pedía escribir la solución, que también escribimos la solución acá. ¿Sí? Lo único que faltaría en realidad es a eso sumarle el 100, ¿sí? Para obtener la concentración total. La concentración total es 100 más SL. Entonces acá C sería 100 por 10 a la 9 leucocitos, no voy a escribir toda la palabra, por litros, menos la amplitud que también era 100 por 10 a la 9 leucocitos por litro. Y ahora va por E a la menos esto que calculamos acá sobre 2. Ya lo voy a dividir entre 2, 4,01 por 10 a la menos 8 segundos a la menos 1 por T, y esto por seno de, el omega ya me olvidé cuánto era. El omega era 1,45 por 10 a la menos 6. Ahí va, omega 1,45 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1 por T. Y esta es la concentración en función del tiempo. Y el dibujo lo hice medio feo, pero está acá. Podemos dibujarlo un poco mejor. A ver. Para que cumpla lo que dice ahí de que la amplitud cae a la mitad en 4 periodos. Entonces, vamos a intentar hacer la gráfica un poco más linda. Estoy dibujando todo torcido. No importa. Entonces, acá vamos a poner el 100. Acá vamos a dibujar la amplitud inicial, 200. Y en 4 periodos, vamos a dibujar 4 periodos. La amplitud cae a la mitad. Bueno, no me está quedando esto, pero está. Esto va decayendo así. Y deberíamos ver que esto, que le lleve 4 periodos, llegar hasta acá, a esta curva, que esta curva es la que corresponde a la amplitud, ¿sí? La exponencial por A.
Voy a señalarlo acá. Capaz que ponerle otro color. Esto vendría a ser A por E a la menos gamma sobre 2T. Em, y esta es toda la solución. Eso multiplicado por el seno. ¿Sí? Ujú. Bueno, y no me quedó bien lo de los 4 periodos, pero no importa. La Creo que más. frecuencia cambia un poquitito, ¿no? Acá, en el dibujo, Sí, bueno, al agregar el amortiguamiento, le cambia un poquito la frecuencia. o sea, en el seno. Claro, porque cuando uno no tiene amortiguamiento, claro, bueno, tiene una frecuencia, pero cuando uno modifica la ecuación diferencial, la frecuencia cambia un poquitito, pero igual, Ahí va, sí, sí. No es exactamente el omega sí, cero, igual pero cambia poco, pero es verdad. Sí, la frecuencia sería en realidad, no me acuerdo la expresión. creo que sería raíz cuadrada de lo que tenías, del cuadrado de lo que tenías antes, menos b cuadrado sobre, o gamma cuadrado sobre 4, algo así. Omega es raíz de... Lo que, ¿Cuánto diste? lo que nos dio antes al cuadrado, no me acuerdo cuánto nos dio, a ver, 2 con, sí, 1,45 por 10 a la menos 6 al cuadrado sería, Ahí va, menos menos eh, lo que nos dio b, gamma al cuadrado sobre 4 sería. gamma al cuadrado sobre 4. Ujú. Está así, Eso. bueno, en realidad el gamma habría que despejarlo de acá, capaz. Pero Sí, bueno, el gamma ya lo tenemos, o sea, cambia la frecuencia un poquitito, ¿no? sí, bueno. Respecto al caso armónico simple, ¿no? La, la No, parte digo de, porque usamos el periodo viejo, sí. pero está. Bueno, y está nada, la gráfica se hace más o menos así. Esto es para que vean cómo dibujarla. Dibujan la curva envolvente, esta A por E a la menos eso, y después dibujan la oscilación ahí. Y no sé, sí, está eso de que la frecuencia cambia un poco, entonces en realidad Igual el uno periodo puede, sería un poquito distinto, claro, pero pero uno puede suponer, fíjense que tiene un orden de magnitud por lo menos de diferencia con el, ahí va. Esto es por 10 a la 6, ¿no? a Al la menos, cuadrado, sí, claro, por 10 a la 10 menos a la 6 menos 6. y el otro es Entonces por 10 a la esto, menos 8 el b. Entonces, claro, no va a cambiar mucho. 10 a la menos 8 al cuadrado a la menos 16 16. por eso, ¿no? Entonces, Son 4 órdenes de magnitud ahí. ahí va. Cambia poquito y por eso se pudo usar Claro, el periodo viejo que habíamos por calculado eso, antes. sí, Porque sí, ahora, no, si sí, tenemos sí, un omega nuevo, tenemos un periodo nuevo también. claro. Pero es parecido al otro. Entonces usamos el otro que ya lo teníamos calculado Es que no va a haber, para... no creo que el resultado no va a cambiar en ninguna cifra significativa. No, no. Eh, en todo caso, la última cifra les puede quedar Sí. no sé, uno más, uno menos. Pero está. ¿Se entendió eso? Que sí, me había faltado eso. Digan si no se entendió y lo repetimos un poco. ¿Sí? Ay, ya son las 10:24. Sí. Bueno, no sé si da para el repaso del teórico. Igual lo de oscilaciones forzadas, capaz que quédense mirando en el video. No hay ningún ejercicio de eso, así que Ah, simplemente si quieren, mírenlo. Es la mitad del segundo video.
Y bueno, y si no quedó claro algo, sí va para el teórico, pero no hay nada en el práctico con eso. Si le quedó alguna duda, podría ir alguna pregunta teórica en alguna prueba, pero si le queda alguna duda, por eso pregunta en la clase que viene, al principio de la clase que viene, lo vemos si quieren. Es poquito, como ya les digo, y es bastante descriptivo. Hay que tener nomás, quería que les quedara claro la noción de resonancia y de cómo la amplitud cambia cambia con la frecuencia externa, porque ahora hay dos frecuencias, está la frecuencia natural del sistema, que fue la que vimos hasta ahora, y está la frecuencia con la que el agente externo hace la fuerza, o en el caso de la feminicida, con la corriente, la frecuencia de la feminicida, la frecuencia de la corriente alterna, quiero decir. Y bueno, es un poco que cuando la frecuencia externa iguala a la frecuencia natural del sistema, la amplitud es máxima, de la intensidad o de la velocidad en caso más arresor, de la intensidad de corriente en el circuito de RLC o la velocidad en caso más arresor. Pero son dos diapositivas, la parte final del video creo que son 10 minutos. Si tienen alguna duda lo vemos o en el foro o al principio de la clase que viene. ¿Les parece? Bueno, Bueno, si no hay más chao. dudas, muchas gracias. Buenos días. Que disfruten. Salgo. Bueno, chao, hasta luego.